en este lugar, aleluya, en una parte de la tierra, en una parte de alguna isla está temblando la tierra. Alabado sea Dios, como diciendo que la palabra de Dios no cae al vacía, la palabra de Dios no miente, la palabra de Dios, el que lo dijo es fiel y verdadero. Bendito sea el nombre de Jesús. La palabra de Dios es lo más importante. Aleluya, cualquier persona falla, cualquier gobernante falla, pero Cristo jamás fallará, porque Él es la voluntad de Dios, Él es el verbo de Dios encarnado. Gloria, bendito sea su nombre. Señor, dinos acerca del fin de todas las cosas. Pero lo dice la Biblia, que todas estas cosas es necesario que acontezcan, pero aún no es el fin. ¿Y por qué no es el fin? Porque la Biblia dice en San Juan capítulo 3, en el verso 17, que Dios no envía a Jesucristo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Alabado sea Dios. Hay almas que salvar. Hay personas que tienen problemas y esos problemas pueden remediarse. Esos problemas tienen solución. Ese problema ya tiene solución. Alabado sea el nombre del Señor, porque en Él estamos completos, dice la Biblia. Dios es el que hace esa oferta, no es el hombre. Lo dice la Biblia que desde el principio de la creación del mundo, después que Dios creó a Adán y a Eva, el hombre pecó. Y en el capítulo 3, verso 16, Dios inmediatamente, verso 15, envió una promesa para Adán y Eva. Estaban condenados, habían desobedecido a Dios. El pecado era una pared. Aleluya, es un abismo que nos separa al hombre contra Dios, nos separa, nos aleja. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Pero Dios, dice la Biblia, Efesios, en el capítulo 1 y en el capítulo 4 dice que Dios rompió esa pared, el intermedio, lo que nos dividía entre Dios y el hombre, a través de Jesús. Se la Biblia del capítulo 6 de Génesis, en el verso 5 en adelante, dice la Biblia, y vio Dios y se arrepintió Dios de haber hecho la criatura sobre la tierra, de haber hecho al hombre. ¿Por qué? Dice la Biblia que todos el continuo pensamiento del hombre era continuamente el mal. Y dice la Biblia que Dios lo vio, Dios se inclinó, lo observó y dijo: me arrepiento de haber hecho la criatura sobre la tierra. Dice la Biblia que Dios determinó un juicio. Dios dijo: voy a mandar un juicio, un pregón, una disciplina para el pueblo. Pero dice la Biblia que Dios envió una oportunidad. Dios nunca envía juicio, Dios nunca envía disciplina sin antes enviarle una escapatoria al ser humano. Bendito sea Dios. Porque Dios es bueno. Dios es bueno. La Biblia dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, amó Dios al hombre, amó Dios la familia, amó Dios, alabado a todos, para que todo aquel, aleluya, que crea en Él no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y eso viene de parte de Dios. Y levantó Dios un hombre perfecto, un hombre que le creyó a Dios por la fe. Bendito sea Dios. Dios le dijo que hiciera esto, hiciera aquello, y él sin verlo obedeció a Dios. Dice la Biblia que por esa fe condenó al mundo. Por la fe de Noé, alabado sea Dios, construyó una arca expansiosa, aleluya, una arca amplia que era oportuna y que estaba hecha para el escape de la humanidad de aquel entonces. Y predicó Noé. Y le dijo: Jehová me dijo que le dijeran a ustedes, pueblo, que se arrepientan de vuestros pecados, que dejen el adulterio, que dejen la fornicación, que se vuelvan a Jehová, el cual tendrá de vosotros misericordia. Y el pueblo dijo: no vamos a entrar en esa arca, no vamos a entrar en el arca. Alabado sea Dios, no nos sentimos bien, vamos a dejarlo para mañana. A lo mejor le dijeron a Noé. Pero dice la Biblia que no entendieron, quisieron arrepentirse, quisieron obedecer a Dios cuando ya no había oportunidad. Dios no quiere que acontezca eso ahora. Dios no quiere, aleluya, que cuando Dios te llama, tú niegues, aleluya, el mandato de Dios. Que cuando tú oyes la voz de Dios, aleluya, tú abras mejor el corazón. La Biblia dice, Apocalipsis capítulo 3, verso 15, dice: aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, yo toco a la puerta de tu corazón, dice Jesús. Si tú me oyes y tú abres la puerta de tu corazón, yo entraré ahí y cenaré contigo y tú conmigo. ¿Cuánto alaban el nombre del Señor? Bendito sea Dios. La promesa es salvar. Dios te ama, Dios no te aborrece. Tú eres lo más preciado para Dios. Esta es una comunidad que Dios quiere
desde siempre, aleluya, siempre he tenido buenos mensajes para ustedes, buena perspectiva para ustedes. A lo mejor hay personas ahí en esos lugares enfermas, personas, aleluya, que han hecho el pacto que ni ellos mismos saben, te está yendo de mal en peor. Alabado sea Dios, tu hijo está enfermando, tú estás enferma, tienes problemas, como dijo por ahí la hermana, económicos. Déjame decirte algo, yo no te puedo ayudar, la iglesia no te puede ayudar, pero hay uno que estamos proclamando en esta tarde, que sí tiene la solución, tiene el antídoto en sus manos, se llama Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios,